Hola, me presento. Mi nombre es Natalia Cortés Camacho. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Estoy estudiando comunicación social y hoy vengo a exponer un tema sobre mi materia de lingüística, el cual es el lenguaje en las clases sociales. Primero, para hablar de este tema, tenemos que conocer los indicadores que categorizan las clases sociales. Entonces encontramos la profesión, la zona de residencia, la economía y la educación. Todos estos factores dividen las clases sociales. Entonces, como bien sabemos, el lenguaje eh, es muy notorio en las clases sociales, ¿sí? El habla entre las clases sociales es muy notorio, debido a que según la clase social a la que se pertenece, cambian algunas palabras. Esto tiene que ver, como lo dije anteriormente, por la educación, por la crianza, por creencias, en algunos factores tiene mucho que ver también con eso, en su ambiente social. Entonces, debido a esto, cada clase social, por así decirlo, tiene un lenguaje, una forma de comunicación distinta, o simplemente hay palabras distintas que usan para ciertas cosas, ¿sí? La comunicación varía según la clase social, tanto verbal como física también. Como mencioné anteriormente, las clases sociales cambian mucho en la comunicación y hasta el nombre de algunas cosas. Por ejemplo, podemos hablar de una persona, es un ejemplo, una persona de clase social alta, en algunos casos, algunas personas al carro le dicen coche, ¿sí? Entonces hay otras personas le dicen más sencillamente carro, otras personas le dicen, o sea, alguien de la alta sociedad le dice encendedor, al mechero, al briquet, ¿sí? Entonces, hay muchas diferentes formas de comunicación entre las clases sociales. Hasta en los saludos podemos ver eso, ¿sí? Entonces, una persona de alta sociedad, o sea, de alta clase de sociedad, saludan muy educado, muy de beso en la mejilla, muy así, muy delicado, muy cordial. ¿M? Y normalmente las personas que son de baja sociedad, o sea, de nivel bajo, de estrato bajo, por así decirlo, eh, tenemos unas formas diferentes de saludo, de expresiones. Entonces, sí, al trabajo, en algunos casos le dicen camello o camellar, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de decir las cosas entre nuestras mismas clases sociales. Entonces, el lenguaje es muy notorio entre estas clases sociales. Nos podemos dar cuenta de que entre las mismas clases sociales, pues hay muchas formas de decir las cosas, hasta de saludar. Entonces, ese es el análisis al que mi tarea me invita hoy a hacer sobre el lenguaje en las clases sociales, ¿sí? Es muy distinto, es muy diferente precisamente lo que hablábamos sobre la educación, por ejemplo, ¿sí? Lastimosamente, las personas, una gran parte de las personas de clase baja, de clase social baja, no tiene acceso a la educación o simplemente a una educación muy baja, ¿sí? Una educación de calidad baja. Entonces, eh, esto mismo en algunos casos por falta de educación, por falta de muchos factores, hace que la persona sea una persona ignorante en ciertos temas. Entonces, a diferencia de una persona de clase social alta, sabe expresarse mejor debido a eso, a la educación, sabe hablar de ciertos temas, sabe decirle el nombre correcto a las cosas también por estas cosas. La crianza también tiene mucho que ver en esto de los lenguajes en clases sociales, tiene mucho que ver en eso. Entonces, pues son como muchos factores que hay que analizar al hablar sobre el lenguaje en clases sociales.
Eso es un pequeño ejemplo y un pequeño análisis que pude realizar.